Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Otra Mirada. Soy Abraham Ibáñez. Con ustedes vamos a ir desarrollando un tema que es importantísimo y que en las últimas horas está dando que hablar en el Perú. Y es específicamente del caso del ahora fallecido expresidente de la República del Perú, Alberto Fujimori, quien se va siendo recordado por un sector que lo considera positivo y otro sector negativo. Y evidentemente con este escenario en el que nos encontramos vamos a desarrollar este podcast relacionado con el tema, para lo cual tú que estás viendo, dale me gusta a este contenido para que pueda llegar a más personas, y mientras vamos desarrollando el tema vas comentando en la parte de abajo para poder entablar una conversación con ustedes también. Su interacción es importantísima a través de este podcast y en verdad nos importa muchísimo su opinión. Así que en la medida de lo posible estamos atentos a poder responderles a todos a través de este programa. Suscríbanse al canal, es gratuito, es importante que cada vez podamos alcanzar a más personas y desarrollamos estos temas. Y aquí, por ejemplo, no te vamos a contar todo lo que ya sabes y que todos los medios de comunicación te están bombardeando. Aquí vamos a analizar este escenario de qué es lo que viene en adelante para el Perú con el fujimorismo, si es que en la separación que tiene este partido político, entiendan esto, Alberto Fujimori, presidente del Perú por una década, y el legado que ha dejado con sus dos hijos específicamente, con Keiko Sofía Fujimori y con Kenji Fujimori. Ambos fueron congresistas, una ha postulado, ha querido ser presidenta del Perú, no ha podido, siempre ha fracasado. Y aquí en el transcurso de este podcast, con cierto análisis, vamos a ir dilucidando si es que es conveniente o no para el fujimorismo del que queda, ya separando el keikismo y el albertismo, si es que a partir de esto, en verdad, es conveniente para los intereses de un partido como Fuerza Popular. Y bien, para solamente precisar algunos datos históricos que tienen que ver, vamos con los siguientes. Alberto Kenya Fujimori Inomoto nació en Lima el 26 de julio de 1938. Fue un político que ocupó el cargo de presidente del Perú durante una década, es decir, desde 1990 hasta el 2000. Fujimori, de ascendencia japonesa, fue ingeniero agrónomo y rector universitario antes de entrar en la política. Frecuentemente ha sido descrito como un dictador. Su gobierno se caracterizó por el uso de propaganda, reformas económicas neoliberales y corrupción política generalizada, así como violaciones de los derechos humanos. Esto es pues lo que se recuerda y lo que lleva a que él pues tenga este perfil autócrata, genocida, delincuente y todos los adjetivos que de sus opositores siempre se ha señalado. Lo que hay que tener en cuenta es que en verdad no podemos más vivir en un país polarizado, porque hay gente que lo defiende y es válido, y también hay gente que lo cuestiona y es válido. Ambos bandos quieren tener la razón y están evidentemente polarizados. Y con esta polarización no llegamos a absolutamente nada luego de tantos años. Porque ya son como 30 años desde este outsider en su momento, Alberto Fujimori, que es curioso, porque recordemos, en los 90 él prácticamente fue apoyado por un sector y en ese momento competía con Mario Vargas Llosa, Nobel escritor peruano, que representaba a la derecha peruana. Y ahora, 30 años después, ese presidente Fujimori, que vino del otro bando, ahora representa a la derecha peruana. Entonces, todos estos fenómenos sociales que van ocurriendo y que de pronto representan, ojo, los intereses de estos sectores políticos de derecha, porque hay mucha gente humilde, hay mucha gente con carencias, con necesidades, que, bueno, simpatiza con Alberto Fujimori y es válido.
Y vamos a pasarnos mucho tiempo, y ya creo que hay que poner un alto, un stop a todo esto de polarizarnos, porque siempre viene el cuestionamiento de que si tú justamente criticas a Alberto Fujimori, incluso como me ha pasado, porque por colocar uno que otro podcast, ya sea aquí en YouTube o en TikTok, ya a mí me han dicho pelado zurdito, ¿no? Lo cual yo lo tomo con humor. Y también ya me han puesto del lado de la derecha simplemente por presentar algunos podcasts que se refieren a ciertos temas. Entonces, aquí nosotros no venimos pues a representar un sector determinado. Nosotros, como periodistas independientes, venimos a transmitir simplemente los hechos reales y lo que podría acontecer a partir de estos hechos reales, sacando conclusiones, realizando un análisis. Y ojo, antes de esto y antes de que se suba este podcast, ya diversos especialistas, abogados, constitucionalistas, etcétera, etcétera, ya han ido dando algunos alcances sobre lo que se viene para el Perú con este tema de Fujimori. Y aquí en verdad lo que sí hay que tener en cuenta es que en la lógica o en el sentido común, aquí pues no se puede descartar que una persona que ya fue sentenciada y ha purgado condena en una cárcel, a pesar de un indulto, la condena no se le acaba, no se le anula. Una persona indultada es porque justamente cometió un delito. Y Alberto Fujimori, de las 5 sentencias, ha aceptado varias de ellas, las ha reconocido. Por eso es que terminó preso. Entonces, más allá de los apasionamientos que se puede entender de gente con necesidades que simpatiza con el fallecido expresidente Alberto Fujimori, más allá de eso hay una realidad, y la realidad que una persona indultada no es inocente, como fue en su momento la expresión que él tuvo, sino que ya una persona sentenciada, luego indultada, ojo, con un indulto trucho, y que es tema de otra discusión, y que fallece por temas de salud, por un cáncer de lengua, etcétera, etcétera, que en su momento fue el caballito de batalla para defenderlo, para mantenerlo en la clínica, porque se han pasado más de 10 años diciendo pues que ya se moría y nunca se murió, y hasta que por fin lamentablemente falleció. Entonces aquí pues nos han tenido siempre queriendo sorprendernos desde el sector del Fujimorismo, básicamente pues del lado de su hija Keiko Fujimori y todo el keikismo que ella representa. Se ha querido tener pues a la gente engañada, diciéndole que ya está el pobre hombre, ya está en las últimas, pero ¿cuántos años pasó? Y seguía vivo. Y salió después del indulto feliz, sonriendo, paseándose en un centro comercial. Y lo que agonizaba, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué fue en mano? ¿No? ¿Qué fue en mano? O sea, entonces con este tipo de hechos es donde encontramos pues siempre un escenario polarizado, y donde aquí hay que tener en cuenta además también lo siguiente, que luego de estos hechos, de su fallecimiento, ¿qué viene para el fujimorismo? ¿Qué va a ser de ellos? Evidentemente va a seguir siendo un partido político, va a tener candidatos que postulen a diversos cargos públicos, pero que ellos logren la presidencia del Perú con Keiko Fujimori es una gran interrogante, que podríamos adelantar lo siguiente, y esto es que ya pues Keiko ya fue, porque ya sabíamos todos, se había evidenciado de que esta liberación de Alberto Fujimori estaba aprovechada por ella, a pesar de que los médicos ya le habían dicho de que Alberto Fujimori se encontraba muy mal y ya estaba en un tratamiento. Ella a su padre lo vende diciendo que se iba a postular. En verdad, la ambición del poder es alucinante. Y es aquí donde justamente, a pesar de que ya sabía la familia que Alberto Fujimori
con este tratamiento no había resistido, tenía algunas consecuencias, lo postularon, ¿no? Dijeron, sí, va a postular, va a ser el presidente, nos va a apoyar en esta campaña. No le funcionó el juego, porque la vida humana hay que respetarla, y ahí están las consecuencias. Y esto deviene a que prácticamente si con Alberto Fujimori fuera de carrera, más allá de su salud o no, entonces ya no tiene prácticamente Keiko Fujimori esta bandera para asegurar los votos, porque ojo, en el Perú tenemos los presidentes que hemos tenido básicamente porque hay un gran y fuerte antivoto. Si Keiko Fujimori sería la lideresa de que tanto se pregona, de que tanto se jacta, ya hubiera ganado siempre en primera vuelta. Pero tenemos un país tan fraccionado, con tantos partidos políticos, que es imposible que alguien gane en primera vuelta. Y en las segundas vueltas siempre ha perdido Keiko. Ha perdido con Castillo, ha perdido con PPK, y probablemente, como se dice en la ironía y en los memes, pueda perder hasta con el panetón de un supermercado. Hasta yo le voy a ganar a Keiko Fujimori. Hasta usted le va a ganar a Keiko Fujimori en una segunda vuelta. ¿Por qué? Por el antivoto. Y es algo de que el fujimorismo no puede manejar, no sabe cómo enfrentar, y repite los mismos errores que ya se han visto en las dos últimas campañas consecutivas, teniendo los medios de comunicación como supuestas fortalezas, pero viene el efecto boomerang y la gente se da cuenta y termina en un antivoto. Entonces, con todo este escenario, en verdad, no vemos un futuro para Fuerza Popular, sobre todo para Keiko Fujimori, que prácticamente ya con esto se tiene que despedir de una carrera política. Pero, por ejemplo, conversábamos con algunos abogados, algunos especialistas, que nos decían, por ejemplo, que si Kenji Fujimori, que tiene más simpatía que Keiko, hubiera podido lograr cierta carrera después de ser congresista, él hubiera sido, en verdad, en la opinión de algunos analistas políticos, el presidente del Perú, siguiendo el legado que se reconoce a Alberto Fujimori. Entonces, pero esto ya no se va a dar, pues. Ya no hay opción. Ya dejemos que la política peruana no esté polarizada. Digamos, este es un anhelo, pero sabiendo cómo es la ambición del poder, cómo son los negociados, cómo es la gente de cara dura y de sinvergüenza y de corrupta, que ya no le importa el país y lo único que quiere es levantarse el país, como ya lo están haciendo en la actualidad, como ya vemos prácticamente que el Congreso de la República, fujicerronista, maneja el país y tenemos, como dice el periodista César Gildebrand, a Dina Boluarte como la mucama del Congreso de la República. Así está nuestro país y eso es lamentable. Y si uno en verdad quiere construir lo que se denomina patria o una democracia, entonces empecemos a escoger otros candidatos y basta ya de repetir el mismo plato, de cometer los mismos errores y después estar diciendo vacancias y después estar en desacuerdos cuando los responsables de las autoridades que tenemos somos los mismos ciudadanos y hay que ser autocrítico y darnos cuenta de que esto no debe seguir más. De esta forma vamos a poder lograr siquiera acercarnos a algún tipo de mejora imitando a algunos países de la región, digamos de América Latina, ¿no? Más allá si son de izquierda o son de derecha, acá lo que importa es el progreso y el desarrollo de todos en conjunto, que bueno, es quizás algo utópico, pero por lo menos queremos eso, anhelamos eso. Y sabemos que los peruanos también quieren eso. Basta ya, pues, de ponernos en las veredas uno frente al otro y decirnos emes y ajos, sobre todo por gente corrupta que solo se levanta el país. Y los ciudadanos de a pie como usted, como yo, queremos una mejora, queremos calidad de vida, queremos oportunidades y que, de alguna manera, esto mejore. Y podría esto llevar pues a siempre
un sueño, ¿no? Pero aquí estamos, ¿no? Frente a este podcast, diciéndole las cosas como son, y más allá de, reitero, más allá de estos apasionamientos o enfrentamientos o cuestionamientos en base a ideas ya muy fanáticas, es que no nos va a llevar absolutamente nada. Lo doloroso es que, por lo menos Alberto Fujimori se despide en su casa, en su cama, con su familia. Pero las víctimas de su gobierno, no, pues no. Hay gente que ni siquiera, hay familiares que ni siquiera tienen el cuerpo completo de sus difuntos. Entonces, y pedimos respeto por la memoria de un responsable de estos crímenes. Hay que tomarnos siquiera un minuto para de pronto escribir algo en las redes y responder a estos aspectos, porque otras personas van a discrepar con nosotros. Pero aquí hay que tomarse un minuto siquiera para ser coherente y saber lo que uno está diciendo. No tanto siempre repetir lo que dice el resto, y cuando uno tiene la posibilidad de informarse, hágalo. Este espacio democrático, abierto, aquí está para ustedes. Encantadísimo siempre de desarrollar información que a usted le sirva. Mil gracias por ver este contenido. Suscríbanse, nuevamente suscríbanse, es totalmente gratuito. Vamos a estar siempre atentos a sus comentarios. Vamos a responder, además, me gusta siempre, dele me gusta, pulgar arriba, para que esto pueda tener mayor alcance y sirva como herramienta pues a ustedes que están en las redes, que consumen este tipo de podcast. Soy Abraham Ibáñez, soy periodista. Mil gracias por su tiempo. Hasta la próxima.